Buenos días a cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga. Es una bendición estar nuevamente delante de ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Somos de la Iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Estamos llevando a cabo un estudio del libro de Santiago, obviamente de la Biblia. Vamos entrando al capítulo 2, ya vimos del 1 al 5. Enseñanzas bíblicas. ¿Qué es lo que enseñamos? Pues la Biblia. ¿Qué es lo que creemos? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Obviamente respetando la creencia de cada quien. No es obligatorio, no es forzado. Es una enseñanza bíblica. ¿Por qué una enseñanza bíblica? Porque fui llamado a predicar la palabra de Dios. No fui llamado a otra cosa más que a predicar la palabra de Dios. Y ese es mi deber, predicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, dijo alguien alguna vez a una persona que le presenté el plan de salvación. Dice, la Biblia dice muchas cosas. Sí, ciertamente dice muchas cosas, pero ¿cuál de estas cosas entiendes para tu bien? ¿Y cuál de estas cosas entiendes para tu mal? Realmente dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos, ¿verdad? En Romanos nos dice eso. Es una bendición cada persona que escucha, que oye las enseñanzas bíblicas, pues es una bendición para nosotros porque pues no se está predicando en vano. Hay mucha incredulidad en estos tiempos, especialmente los jóvenes. Muchos se dicen ateos, otros agnósticos. La cuestión es ir en contra de la Biblia. La cuestión es estar siempre en contra de la Biblia. No nomás los jóvenes, hay adultos, hay gente estudiada que no cree en la palabra de Dios, pero eso no es problema del predicador, ese es problema de cada quien con su creador. Nosotros predicamos lo que la palabra de Dios dice, no juzgamos a nadie, es simplemente una enseñanza, esperando que la reciban como tal y que sea de bendición para sus vidas. ¿Qué estamos viendo en este libro, en Santiago? Bueno, Santiago es una epístola llamada Epístola de Pablo. Son escritos que quedaron, como dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Toda escritura es divinamente inspirada en la palabra de Dios. Es lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Entonces nos basamos en ello. No es el mensaje es una referencia, una introducción a lo que vamos a entrar en estos momentos. Es un placer estar nuevamente comunicando con ustedes, esperando que hayan disfrutado su fin de semana en convivencia con sus familias, con sus conocidos, que hayan tenido un buen fin de semana, una buena convivencia en santa paz. Esperando que sigan tomándose las precauciones debidas. La pandemia no ha terminado, la vacuna no es 100% segura de que no se van a enfermar. Hay que mantener el cuidado, la precaución, aunque estemos vacunados. Aunque haya vacuna, debemos seguir teniendo la mascarilla en nuestra mano, no porque nos libre de la contaminación o de contagiarnos, sino simplemente por medio de precaución. Más si padecemos el mal, debemos tener el cuidado de no contagiar a los demás, aquellos que están enfermos. Oramos para que el Señor los restablezca, aquellos que están en necesidad, aquellos que están en tribulación. La oración es para todos y cada uno de ustedes y para nosotros, poder comunicar al Señor. Esta mañana vamos a continuar con el libro de Santiago, capítulo 2. Ya vimos del 1 al 5. Ahora vamos a ver del 6 a 10. ¿Por qué? Porque son 26 versículos y no puedo, sí podría, pero me llevaría mucho tiempo el poder estar explicando lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en el libro de Santiago capítulo 2? La acepción de personas. ¿Por qué? Porque es pecado. Hacer acepción de personas es pecado, ¿verdad? Ya vimos que es hacer acepción de personas. Vimos las consecuencias de esa actitud de, pues, denigrar a las personas que tienen menos, ¿verdad? Las personas por su color, por su raza, muchas veces son denigradas, son hechas menos, o por riqueza, porque son pobres económicamente, socialmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Consejos para el cristiano, cómo debe o cómo debemos llevar a cabo nuestras acciones.
porque nuestras acciones dejan mucho que ver en cada cristiano. Realmente, ¿qué son? Consejos, no son críticas, son consejos de la palabra de Dios para cada uno, ¿verdad? Vamos a entrar en el tema. Dice el capítulo 2 del libro de Santiago. Si tiene su Biblia, tómela y ábrala en Santiago, capítulo 2, versículo del 6 al 10. Le voy a pedir a ver si nos lee en fuerte y pausado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: mas vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Mas si haces acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Permítame. ¿Ya? Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es culpado de todos. Faltaba el 10, perdón. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es culpado de todos. ¿De todos qué? Los demás puntos de la ley. Vamos a orar, si me lo permiten. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos das. Gracias te damos por el privilegio de poder abrir nuestros ojos a un nuevo día. Gracias por tu protección, tu cuidado, tu amor y tu bondad. Te pedimos en estos momentos, Señor, que obres en las vidas de tu pueblo, tus hijos, que en estos momentos están en sus hogares, están en sus templos, en sus iglesias, a aquellos que llevan la obra, tus pastores, tus obreros, tus misioneros, Señor, que aunque esté en la situación como esté, pues las puertas siguen abiertas para aquellos que gusten aprender, oír y obedecer tu palabra. Bendice a los que oyen, bendice a los que estamos aquí. Obra en tus bondades. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por todo tu amor, tu bondad y tu misericordia. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que obres en los cuerpos enfermos, en aquellos que han perdido un ser querido, Padre, pues dales consuelo, especialmente a nuestros hermanos de Puerta de la Hermosa, Señor, nuestros hermanos Carrizales, que nuestra hermana partió, y Padre, pues dales consuelo y fortaleza, una gran persona, una gran mujer, Señor, una gran siervo tuya. Sé con ellas, sé con sus familias. Sabemos que están en mejor lugar que en este mundo. Sabemos que son pérdidas que se sienten, que duelen, pero sabemos que están en mejor lugar que en este mundo. Bendice a aquellos que, deseando estar en tu casa de oración, Padre, no han podido. Te pedimos por aquellos que han de venir a reunirse en tu recinto para alabarte, glorificarte y darte honra y gloria, porque tú eres digno de ser alabado y glorificado. Bendice tu palabra, prepara mi ser, mi boca, mis sentimientos y emociones, que no intercedan en ninguna manera en tu palabra. Bendice a los que oyen, escuchan, y a aquellos que están en tribulaciones, pues sé tú su fortaleza y su ayudador. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Amén, amén. Pues desde aquí mandamos un mensaje a nuestros hermanos de Puerta de la Hermosa, especialmente a nuestro hermano pastor Joe Carrizales de Puerta de la Hermosa, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos. El Señor los bendiga y les dé fuerza. Los acompañamos en sus sentimientos, en sus sentires. El Señor me los bendiga. Y con esto pasamos a lo siguiente. Bien, entonces leímos en Santiago capítulo 2, versículo del 6 al 10, lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice, mas vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que arrastran a los juzgados.
Es una realidad, muchas de las veces no lo entendemos, que los que tienen el poder económico les gusta muchas de las veces ejercer su poder, dejar ver su poder que tienen. ¿Cuánto o cuántas personas no han sido llevadas a la corte porque no han podido hacer un pago de algo, un pago de esto, un pago del otro, por la situación económica? Pero déjame decir que la palabra de Dios nos enseña que no es nuevo. Esto pasaba anteriormente, cuando se celebraba la Cena del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se celebraba la iglesia, la Cena del Señor, había estos detalles. Dice en 1 Corintios 11:22, hablando acerca de la actitud que se tenía en ese tiempo. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 11:22? Dice la palabra de Dios, pues que no tenéis casa en que comáis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Gracias. Vemos a Pablo hablando a la iglesia, porque en ese tiempo se acostumbraba que cada quien llevaba platillos a la iglesia para convivir en la cena del Señor. Pero había algunos que llevaban más que comida y humillaban a aquellos que llevaban cosas humildes, cosas que podían comprar y que era su comida, por decir frijolitos, tortillita de maíz, y muchos llevaban su bistec, su carne bien preparada, asadita, brisket, barbecue sauce, y llevaban toda su comida bien preparada y humillaban a los demás. Por eso dice Pablo, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Muchos se adelantaban antes de que llegaban todos los demás, haciendo que menos a los demás. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Por qué digo todo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña lo que comentaba hace rato en 2 de Timoteo 3:16. Si lo busca, a ver si nos lo lee de la Biblia, aunque yo sé lo que dice, pero no tengo por qué decirlo de memoria, más de la palabra de Dios y del libro. Adelante. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, mija. Toda la palabra es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. No somos autoritarios. La Biblia está ahí, no es autoritaria. Es autoridad, ciertamente, sí. Autoridad divina, sí, pero no obliga a nadie. No es dictador, no es tienes que hacerlo porque tienes. Es decisión de cada quien. Por eso, pues, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? No es nuevo, no es nuevo, esto no es nuevo. Que se haga excepción de personas, que se haga ese tipo de clasismo, de racismo. Es que clasismo es aquellos que tienen más hacen menos a los que tienen menos, precisamente, vaya la redundancia. Pero hay un consejo muy grande que nos da el Señor. Cuando dice pobres, se refiere en unos versículos a pobres económicamente. Cuando dice pobres o humildes, está diciendo humildemente de corazón, no que no tengan riquezas. Muchas veces cuando una persona es humilde, otras gentes lo abusan, lo aprovechan y lo hacen menos. Ese no sabe nada, a pesar de que sacaron provecho de ahí. A pesar de que esa persona tenga la posición más alta, pero como es humilde de corazón, mucha gente se le sube arriba. Cuando la palabra de Dios se refiere que Dios ama a los pobres, sí, a los pobres, a los humildes de corazón. No quiere decir que no tengas riqueza, sino que eres humilde de corazón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que mucha gente se les va arriba, ¿verdad? Muchas las veces en reuniones sociales, en reuniones de la gente, llega una persona con su pantaloncito y su camisita o su vestidito humilde y la crítica no se hace esperar. Eso se espera del mundo. Ese es el mundo. Pero la iglesia, los que decimos que somos cristianos, no debe haber excepción de persona. En el contrario, al más humilde, al más pobre económicamente y
su condición humilde de la persona no la hace menos. Hay que dar el mismo trato porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué no tenemos ningún derecho? En Hechos 8:3, ¿qué dice? Hechos 12:3. Hechos 8:3. Dice la palabra de Dios. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Amén. No, ¿se fija usted que en ese versículo no dice Pablo, dice Saulo? Porque Saulo el hombre era un hombre rico, un hombre con mucho poder en el gobierno en ese tiempo. ¿Y qué hacía Saulo? Iba y sacaba a la gente humilde de corazón que estaba en la iglesia, hombres y mujeres, y los entregaba, los metía a la cárcel. ¿Por qué? Porque la iglesia sufría persecución. Porque el seguir a Cristo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En Mateo 24 o 16:24. Hay una palabra ahí muy especial que nos hace denotar la necesidad de lo que tenemos que hacer cuando somos seguidores de Cristo. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gracias, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo antes de tomar su cruz. Y luego de que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es algo muy importante tomar la palabra de Dios como la leemos. El negarnos nosotros mismos es una actitud personal y humana bien difícil de hacer. A veces no podemos negarnos nosotros, pero ¿por qué voy a sufrir yo así? Pero ¿por yo qué necesidad tengo de hacer esto? Cuando otras personas están sufriendo más que uno. Simplemente dice el Señor, si estás convencido, si has entendido quién soy, en ese versículo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Verdad? Humildad, sencillez, no pobreza de necesidad de lo económico, como se toma la palabra humildad en muchos sentidos. Ser humilde no quiere decir ser pobre, ser humilde de corazón, aunque estés reventando de riquezas, tu humildad sobresale arriba de ellas y tratas de beneficiar y bendecir a los demás con lo que tú tienes, de la manera que tú puedes. No que no que des todo, aunque el joven rico, cuando le dijo al Señor que qué le faltaba para estar en el reino de los cielos, le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó? El joven rico se fue triste y no siguió al Señor, porque sus riquezas eran muchas. ¿Quién se va a negar a sí mismo? Ese es el punto. El pobre debe de ser primero en todo el pobre económicamente y moralmente y espiritualmente. La humildad debe estar ahí, ¿verdad? La riqueza hace dos cosas en el ser humano cuando no estamos bien centrados en lo que es. Al sabio lo vuelve tonto y al tonto lo vuelve loco. La riqueza material. La riqueza espiritual nos da la sabiduría y el entendimiento para saber cuál debe ser nuestra actitud delante de la gente en el mundo. Que nos maltratan, que dice el Señor, si te dan en una mejilla, pon la otra. Y no quiere decir que te vas a dejar golpear. Pues lo que está diciendo es, ¿sabes qué? No contestes mal con mal, tú hazle un bien, ¿verdad? Pero ¿cuántos seres humanos, porque es un problema humano, alguien nos hace algo y cuál es la reacción? Ah, no, a mí me la pagas, a mí no me necesitas, a mí me la pagas. Ah, tocaste a mis hijos, vas a ver cómo te va a ir, ¿verdad? El desquite. ¿Qué es lo que dice? Sé humilde de corazón. ¿Por qué? Porque la gente que tiene dinero es la que nos puede llevar. ¿Por qué? A corte, a juicio. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen los negocios. Porque ellos son los que tienen el control económico en sus manos.
Nosotros cuando sacamos algo, digo sacamos porque yo también lo he hecho. Ahora sí que a crédito, dice aquí en Estados Unidos se dice eso, el crédito. ¿Qué pasa cuando no pagamos? El crédito se daña y ya no hay manera. ¿Por qué? Porque el control manipulador de los que tienen el dinero así lo manejan. No porque sea ilegal humanamente, porque humanamente así se ha establecido. Pero, hablando de las cosas de Dios, ¿qué es lo que nos dice? No hagas menos a los demás. Porque si tú haces eso con los demás, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice el 6, mas vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los juzgados. Son preguntas que hace la palabra de Dios. ¿No son ellos los que nos ponen presión? Pues sí. Pero ¿vamos a juzgar a los ricos porque tienen? No, no sabemos cómo lo obtuvieron. De buena manera, de mala manera, una cosa es segura, que Dios les pedirá cuenta de una u otra cosa. ¿Verdad? Por eso dice un versículo en la Biblia que compareceremos los cristianos en el tribunal de Cristo para dar cuenta ahora de lo que hagan nosotros en el cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Como cristiano, como seguidor de Cristo, debe haber un cambio en mi persona, tenga o no tenga. Si no tengo, no tengo por qué avariciar lo que tiene el otro. Si tengo, no tengo por qué burlarme del que no tiene. Al contrario, déjame ver cómo te sirvo de bendición, cómo soy bendición para ti en esta vida. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos ver? Pues que Pablo, siendo un hombre rico, perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque él creía, estaba seguro de lo que es donde estaba fundamentado, que los ricos son primero y los pobres son al último. No, los pobres son primero y los humildes de corazón, ¿verdad? ¿Qué dice Corintios 10:32? Nos da un consejo muy grande ahí. A 1 Corintios 10:32. Dice la palabra de Dios: sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Sed sin ofensas, gracias amigo, a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. O sea, no ofendamos ni a unos ni a otros, aunque a veces se nos provoca, aunque a veces buscan que uno conteste, y dicen y hablan y brincan y saltan a manera de sacarnos de nuestra posición que tenemos. Pero más grande es el que está en el Hijo de Dios que lo que está en el mundo. Y eso nos hace fuertes. Por eso ahí en Filipenses, ¿cuál es? Todo lo puede en Cristo. 4:13 nos dice, todo lo puede en Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, cuando somos de Cristo, cuando somos genuinos con el Señor. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, es Dios mismo. ¿Quién dice que es Dios mismo? Juan 1:1 y del 1 al 3 nos habla más claro. Tenemos que ver por qué está escrita cada cosa, ¿verdad? Por eso nos da el consejo ahí en 1 Corintios 32, ser sin ofensa a judíos y a gentiles, a todos. ¿Y a quién más? Y a la iglesia, ¿verdad? Ser sin ofensa. Y a la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Por eso dijo el Señor ahí en San Juan, dice, yo y mi Padre, una cosa somos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos ver? Que lo que nos aconseja la Biblia es que vivamos en santa paz con todos, a manera de que tengamos tranquilidad y seamos sin ofensa, sin acepción de personas, no porque trae riquezas, no porque le puedo sacar provecho, le voy a dar preferencia. ¿Por qué? Porque esa gente lo que hace eso no sabe lo que está haciendo. El versículo 7, ¿qué nos dice? No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ciertamente. ¿Cuándo han oído ustedes que una gente que tiene dinero se arrima a una iglesia para saber de Dios?
Mientras hay riquezas, hay lujos, hay gozo, hay alegría, hay fiesta y todo, ni quien se acuerde de Dios. ¿Y qué es lo que hacen estas gentes? Aún conociendo la palabra de Dios. Judas, versículo 16. ¿Qué hacen esta gente? ¿Quién son esta gente? Los mismos ricos, aquellos que tienen riqueza, ¿verdad? Muchos, no todos, hay excepciones, ¿verdad? ¿Qué dice? Judas 16. Ujú. Dice la palabra de Dios, estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Gracias. Dice, estos son, o sea, ellos son murmuradores. ¿Qué es murmuradores? Hablan, insultan, ofenden. Esos cristianos, esos fanáticos, eso lo otro. Pero la palabra de Dios es verdadera. ¿Se creen de la Biblia? Oh, claro que sí. La Biblia es la verdadera, la verdad de Dios para nosotros. Por eso dice ahí en Judas 16, ¿verdad? Nos hace la aclaración, que no tengamos acepción de personas. Perdón, porque los ricos que son los que nos llevan a la corte, ¿verdad? Y luego Judas 16 dice, estos son murmuradores querellosos. ¿Qué es una querella cuando te demandan? Andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración o en preferencia las personas por causa de su provecho o de su conveniencia. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas que hacen eso han oído la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios. Cuando le dices tú a una persona avariciosa, ambiciosa, desmedidamente, que Dios le puede dar, lo primero que piensan es en lo material. Porque Dios no me da $1,000,000. Pero se piensa en lo material. Ya Dios te dio la salvación de tu alma si eres hijo de Dios. Ya el Hijo de Dios vino y pagó por tus pecados y mis pecados en la cruz, pagando la deuda de todo aquel, de todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa? Si tengo dinero, dice un versículo bíblico por ahí, es que su Dios es el dinero, es el Dios de la riqueza. Es decir, su Dios es su vientre. Mientras coma bien y me llene mi barriga y tome todo lo que quiera, yo estoy feliz. A mí que me interesa lo demás. Cuando en realidad vemos niños, gente sin hogar, niños sufriendo hambres, y los vemos y pasamos como si no hubiera nadie ahí. Le hacemos más caso a un perro que está ahí todo sarnoso a veces, muriéndose de hambre porque alguien lo dejó tirado, que un niño que vemos a veces casi desnudo, con frío. O personas sufriendo necesidades, pero mientras yo no sufra, a mí que me interesa lo demás. Es la actitud de aquellos que tienen la mente totalmente fuera de lo espiritual, porque no conocen al Señor realmente. Conocen el dinero, conocen la riqueza. ¿Por qué riqueza? Lo he dicho y lo repito. ¿Cuántas cosas no se hace por tener riqueza? Se roba, se mata, se trafica con humanos, con niños, con droga, con esto, con aquello. ¿Para qué? Para tener poder. Y si tengo poder, ¿cuántas personas no han visto en países pobres que un delincuente tiene más poder que un presidente? ¿Por qué? Porque el delincuente le da a la gente pobre para comprar conciencias. Y así hay muchos delincuentes, así hay muchas personas que para que me quieras te tengo que dar algo para poder dominar tu mente y controlarte. Y no hay una persona así, hay muchas personas controladas así. ¿Por qué? Porque lucran con la necesidad de los demás. Los hacen menos, los utilizan y luego ya cuando no les sirven, los agarran y los avientan y no los vuelven a ver. Dios no es así. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo. Y ese amor es continuo y constante y verdadero. En el amor de Dios no hay conveniencia. No hay nada de hipocresía en el amor de Dios. ¿Verdad? En el 8, ¿qué me dice el 8, mijo? Verso lo que leímos. Dice, si en verdad cumplís vosotros la ley real,
conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Qué tremendo, gracias, mija. ¿Qué es lo que dice? Si en verdad cumplís vosotros la ley real. ¿Cuál es la ley real? La ley del amor de Dios. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? Ustedes. ¿Y quién es el prójimo de ustedes? Cada uno, cada ser humano es prójimo uno del otro. ¿Verdad? Como a ti mismo, bien hacéis. ¿Verdad? ¿Cuál es la ley que Dios tiene sobre? No es la ley antigua, no solo la ley que estaba antes, la ley que le dio a Moisés, no es la ley del amor de Dios, la que debemos cumplir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos lo manda la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del prójimo? Levítico 19:18. Vamos al Antiguo Testamento, porque toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar y para redarguir. Levíticos 19, 18. Dice la palabra de Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Yo, Jehová. ¿Quién lo dijo? Dios. Dijo, no te vengarás ni guardarás rencor a tus hermanos, dice a los hijos de tu pueblo, a tus hermanos, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Hay que hacer una aclaración muy clara que debe quedar clarísimo. Para poder amarme a mí mismo, yo tengo que amar a Dios. Porque si no amo a Dios, ¿cómo me voy a amar a yo mismo? Y si no me amo yo mismo, ¿cómo voy a amar al prójimo? Para poder amar a los demás necesitamos aprender a amar a Dios y amarnos nosotros mismos. Porque no dice el versículo, amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Si amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, trata a los demás como si fueras tú mismo. No hagas acepción de personas. Hay personas que andan en la calle realmente pidiendo, sin bañarse, huelen mal. Hay unos que son hasta borrachitos. No lo digo por ofensa, sino porque es una realidad. Hay otros que están en el terrible vicio de las drogas. Pero ninguno de nosotros sabemos el por qué andan así. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Hay personas que tuvieron una vida bien difícil, inclusive que la están teniendo, y muchos se quitan la vida. Y los hombres o los que piden toman una decisión de desconectarse del mundo porque quisieran desaparecer, porque no hay quien les tienda la mano. Les dije, hay quienes ven a un perro y lo levantan, pero hay quienes ven a un niño y lo ignoran. ¿Dónde está la humanidad? Pobrecitos animalitos, cuídenlos, tienes razón, pero más que un animal no es un ser humano. Más que un animalito que ves en problemas, no es un ser humano, no es un niño, no es una persona anciana que anda en la calle pidiendo, no es tu hermano que está en necesidad, que está en un lado tuyo, no es tu misma familia que tiene alguien en necesidad y tú ni cuenta te has dado. ¿Por qué? Porque estás ensimismado en ti mismo. Te has olvidado que Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Nosotros estamos más bien puestos, igual que cada uno de los seres humanos, para ser juzgados por Dios. Por eso no nos toca a nosotros tomar venganza de aquello que el hermano o la hermana dijo o te hizo. Por eso dice ahí en Levíticos, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Quién lo escribió ahí? Fue inspirado por Dios, el escritor que escribió ahí. ¿Quién fue? Moisés. ¿Verdad? ¿Cómo fue inspirado divinamente? También acerca de eso dice en Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Amén.
no digas, Proverbios 20:22, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¡Qué tremendo! Espera en Dios. Muchas veces queremos dar el pago nosotros y a veces damos menos de lo que deberían de recibir. Pero ¿sabes qué? Dios es justo y en su justicia obra y según tu esperanza es la verdad. Por eso dice en Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. En Hebreos 10:30-31, ¿qué nos dice acerca de esto? De la venganza. Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Dice en Hebreos 10:30, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Verdad? ¿Quién va a juzgar a su pueblo? El Señor. No yo, no ustedes. Es Dios el que va a juzgar a su pueblo. Por eso dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A quién le toca juzgar? A Dios. ¿A quién le toca obedecer los mandamientos? Pues si somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo, entonces tenemos que dejar que Dios obre. No caigamos en la provocación. Dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer y Él nos salvará de cualquier situación. Allá por Isaías 11:20 me parece, o 20:11, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y es algo que debemos tener muy en cuenta, poner toda nuestra confianza en Dios, ¿sí? Poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él es el que hace mejor las cosas que uno, ¿verdad? 20:11. 20:11. 20, bueno, dije 11:20 o 20:11. 20:11. Jeremías 20:11 nos dice que Dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. amén. ¿En quién debemos confiar? Hay un salmo que dice, pacientemente esperé en Jehová. Y no me acuerdo qué salmo es, pero de que está en la Biblia, está en la Biblia. ¿Qué es lo que debemos pacientemente esperar en Jehová? Porque en la ira del hombre no obra justicia. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Esperar completamente en Jehová, en Dios. ¿Verdad? Él dará el pago a cada quien. ¿Fallaste? A veces pongo a trabajar mucho, pero es una bendición porque ya sabe más Biblia a veces. Es, parece que el 3, Salmo 3, 43. 43. Dice, pues luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y esperarán en Jehová. Y esperarán en Jehová. Es algo tremendo, es algo hermoso. No que no nos moleste. Humanamente nos molesta cuando nos hacen algo. Pero conscientemente, ¿en qué somos? ¿En qué estamos basados? ¿En qué estamos sentados? ¿En qué está nuestra fe fundamentada? Ahí es donde viene el cambio en la persona, en el conocimiento de la verdad bíblica. Pacientemente esperas en Dios y Dios hace. Pero ¿qué se necesita? Tener fe, confianza que Él hará. ¿Quién es Dios? Cristo mismo, es el Hijo de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Todas las cosas que pedimos al Padre se nos olvida a veces y nos concentramos, no porque sea malo, en el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice? Cuando pidieres en mi nombre, ¿en el nombre de quién? Del Hijo. ¿A quién? Al Padre. Él os dará. Si crees de veras que Dios es verdadero.
¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que debemos entender? Que el Señor vino a este mundo, estuvo con los humanos, o estuvo aquí en este mundo humano, para mejor definición. ¿Para qué? Para salvación. ¿Pero qué pasó con el Señor? Bueno, igual que cualquier generación humana, pero Él no murió por enfermedad. Él fue sacrificado, fue ofrecido en sacrificio. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Pero ¿sabes qué? Un día Él va a regresar, pero ya no como lo conocen humanamente. Ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 22:39. Dijo el Señor a los apóstoles. Dice la palabra de Dios, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 22:39. Entonces lo tengo mal. Porque dice el versículo que tengo yo aquí, que es también muy buen versículo. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo puse Mateo 22:39, pero no es Mateo 22:39. El punto principal es de que el Señor va a regresar, va a volver. ¿Váyase o no? ¿Cómo dice? Dice, porque os digo, desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. 23:39. ¿A 23 qué? 23:39. A ver. Dice la palabra de Dios, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. ¿Y quién es el que viene en el nombre del Padre? El Hijo. ¿Por qué viene? Porque ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Un día vendrá. Santiago 1:14. Voy a del 13 al 15 mejor. Santiago capítulo 1 del 13 al 15. Santiago 1:13 al 15. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amén. ¿Por qué estos versículos? Porque lo que domina al ser humano es la tentación. ¿Pero qué dice acerca de la tentación? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos el libre albedrío, que vaya a la redundancia, lo he dicho muchas veces. Democracia divina. Cada quien puede opinar, cada quien puede pensar de la manera que quiera, cada quien puede hacer lo que quiera, pero al último, Dios, el Señor, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Es algo tremendo, es algo difícil de entender. Todos los mandamientos de Dios, el comportamiento cristiano, que es el propósito de estas enseñanzas, el comportamiento del cristiano como debe ser, sin acepción de personas, buscando hacer la voluntad de Dios, amando al prójimo como a uno mismo. Primeramente amarás al Señor tu Dios, el primer gran mandamiento, de todo tu corazón, de todo tu ser, de toda tu mente. El segundo similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios, en su misericordia, por medio del Espíritu Santo, nos ha dejado un manual para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Muchas personas dicen, es que yo no puedo. No, sí puedes. No hay nada imposible. Pero tiene que haber una disposición. Nosotros tenemos un problema a veces con los niños que no aprenden en la escuela. ¿Pero por qué no aprenden en la escuela? No es que sean faltos de mente.
No es que estén enfermos, simplemente son distraídos. Quieren divertirse, quieren jugar, quieren ver televisión. Y a los adultos nos pasa igual en las cosas espirituales. A veces la exageramos, es que nos quieren tener encerrados. No, nadie está encerrado. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, dice en San Juan 17, pero estamos en este mundo. Por lo tanto, si estamos en este mundo, Dios sabe que tenemos necesidad. Dios sabe que somos carne, que somos sangre, que tenemos debilidades. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Y estos versículos son precisamente referente a que no digas que Dios nos tienta. Porque nosotros mismos, fíjense que ni el enemigo nos tienta. Nosotros mismos en nuestra propia decisión hacemos las cosas a veces. No podemos decir, ay, es que, y no que esté defendiendo al enemigo. Simplemente que nosotros los humanos hacemos lo que queremos. Una vez, es una parodia, o un ejemplo en forma de broma, ¿verdad? Se dice que estaba Jesús, es un decir, no está en la Biblia. Estaba sentado allá afuera de un templo, donde pisa la gente para subir, ¿cómo se llaman? Escalones. En los escalones del templo, y llega el enemigo y le dice, ¿por qué estás llorando aquí afuera? Es que se dice que es mi iglesia, pero no me dejan entrar. No me dejan entrar. Y le dice el enemigo, y a mí de todo me echan la culpa. Y en cierta forma tiene sentido ese chiste o como lo quieran ver. Cuando hacemos algo mal, nosotros las personas le echamos la culpa al enemigo. Es que Dios permitió que fuéramos tentados. No, Dios no permite que seamos tentados, pero no nos está tentando Él, ¿verdad? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, a ver, léelo, mija. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Cristo. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Vida nuestro. eterna en Cristo Jesús. Y le pregunto a ver si porque mueve la Biblia donde estaba y la cierra y luego oh. Es tremendo, pero fíjense una cosa que comparto con ustedes muy hermosa para mí. Bessie es mi hija, la mayor, pero ha estado aprendiendo mucho más Biblia desde que me ayuda en las predicaciones. Conoce más los versículos, ahonda más en la palabra de Dios. Es una bendición para ella, pero para mí es más la ayuda y la bendición que es ella al ayudarme, porque tengo varias limitaciones y una de ellas es mover mis manos a prisa. Ella lo hace y me ayuda, gracias a Dios. Bueno, volviendo al tema. El versículo 10, ¿qué es lo que nos dice el versículo 10? Para cerrar, dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, esa es la ley de Moisés, es culpado de todo, ¿verdad? En Gálatas 3:10, ¿qué nos dice? Es una referencia que trae aquí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley de Moisés, ¿verdad? Y lo mismo similar a ahora en estos tiempos en la ley de Dios. Cualquiera que falle en un punto, ¿verdad? Pero tenemos bendición porque ahí en Juan capítulo 2, no me acuerdo los versículos, dice que si cualquiera hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre,
En Juan, primera de Juan capítulo 2. Si ahí llegas a Juan, ¿verdad? Es que dije Juan, es mi culpa. Primera de Juan 2:1. 2:1. ¿Qué dice? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Fíjese qué bendición que lo que no tenía el Antiguo Testamento, los antiguos, lo tenemos nosotros. Tenemos un abogado, tenemos un Salvador, tenemos la esperanza firme de la salvación de nuestras almas, si queremos. Pero hay una ley, la palabra de Dios, la ley de Dios, que nos dice, esto es lo que me gustaría que hicieras, pero de ti depende si lo haces o no lo haces. En Mateo 5:19, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas Sí, dale. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare esto será llamado grande en el reino de los cielos. Versículos 17 y 18 y luego el 20. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas serán hechas. El 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias, mija. Es algo que debemos entender ampliamente, que la ley que está hablando el Señor en este versículo es la ley de Moisés. No vino a abrogarla, en otras palabras, no vino a quitarla, vino a cumplirla. Porque ahí en Gálatas 4:4 nos enseña que el Señor nació bajo ¿qué? A ver. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que Dios es sabio y misericordioso. Adelante. Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gracias. Hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, no de hombre, ¿verdad? No de varón, sino de mujer. El Espíritu Santo fue el que obró ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la ley de Moisés no está quitada, está cumplida. ¿Dónde? En el madero por nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir esa ley, no a quitarla. Ahí está la ley todavía. Ahora tenemos la ley que resume Dios en 2 mandamientos por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Y amarás al Señor tu Dios. Y no me acuerdo dónde están esos 2 mandamientos. A ver, Betsy. Qué bendición tener a Betsy, porque así puedo pensar más libremente. ¿Lo tienes? Son los 2 mandamientos principales en el cual encierra la ley y los profetas. No que quita la ley o los profetas. Es en Marcos. Espérenme tantito. Es una bendición poder entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Es una bendición para cada persona que desea aprender más de las cosas de Dios, de lo espiritual, pues es adecuado. Adelante. Marcos 12, 29 al 31 dice la palabra de Dios. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Entonces entendemos que ¿de qué se trata la acepción de personas? Cuando aborreces a tu prójimo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Que no debemos preferir a alguien por su riqueza o como viste o por su color, sino que debemos aceptar a todas las personas como estén, como sean. La pregunta sería, ¿estás amando a tu prójimo o estamos amando a nuestro prójimo?
¿Estamos amando a Dios? Ese es el punto. ¿Realmente estamos preparados para la venida del Señor? ¿Realmente qué estaba esperando la iglesia? El arrebatamiento, ¿verdad? Antes que la venida del Señor, está el arrebatamiento de su iglesia. Como iglesia, ¿estamos preparados? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad? Y siempre aclaro, porque hay tres voluntades: la de Dios, la del enemigo y la del ser humano. ¿Cuál voluntad estamos haciendo? Eso depende de cada quien. Si tienes Biblia, te recomiendo que la leas. La invitación, si no conoces a Cristo como tu único Salvador, te pediría que leyeras la Biblia y que te informaras quién es Dios, quién es Cristo y por qué vino Cristo y qué hizo Cristo y para qué lo hizo. ¿Verdad? Aquí damos enseñanzas bíblicas y aprendemos también. Que el Señor me los bendiga. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Hasta pronto, hasta el próximo domingo. Antes que todo, permítame orar y despedirnos con una oración. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Prospérala, Señor. Redarguye nuestros corazones y lo de cada uno de mis hermanos, de cada creyente, de cada persona que desea conocerte más, Señor. Obra en sus vidas, en sus corazones, Padre, porque debemos entender que mi Señor, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, no vino al mundo para que no nos enfermáramos, o para que nos hiciéramos millonarios, o para que, Padre, no muriéramos físicamente, sino para que nuestra alma tenga un reposo en paz y tranquilo, en tu nombre, en tu reino celestial. Bendice a los oyentes, bendice a mis hermanos, bendice a tus misioneros, a tus siervos, a tus obreros, Señor, sé con ellos. Asimismo te pedimos por esta tu casa de oración. Obra según tu voluntad. Gracias por todo, Señor, y guárdanos y protégenos de todo mal. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Que el Señor le bendiga.